Pero si tengo que ir a trabajar, Señor, sacame este dolor de estómago, no puedo, ¿qué no ves que no voy a ganar este día? Y con dolor de estómago y todo vas a trabajar, ¿verdad? Ahí se ve tu conocimiento de Jesús. ¿Jesús es tu Señor por amor? Yo espero que sí, porque que sea tu Señor por su poder es terrible. Dice la palabra de Dios que cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, cuando le entregó la ley a Moisés, el pueblo estaba tan aterrado, tenía tanto terror de Dios bajando sobre ese monte, que humeaba el monte, habían relámpagos, tinieblas, que le dijeron: habla vos con Dios, nosotros no queremos, lo que Dios te diga vos, nosotros vamos a hacer caso. ¿Me está entendiendo? ¿Querés conocer a Dios por su amor o por su poder? ¿Querés reconocer el señorío de Cristo por su amor o por su poder? No desperdicies este tiempo de su gracia, de la gracia de Dios sobre la tierra. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Reconoces que Jesús murió ocupando tu lugar en la cruz? Amén. ¿Te das cuenta que la muerte de Cristo nos muestra su gran amor? Entonces es tiempo que lo reconozcas como tu único Señor, para entonces tener el privilegio de servirle. Porque servir a Dios es un privilegio. No es que Dios tiene el privilegio que yo le sirva, yo tengo el privilegio de servirle. ¿Y sabes por qué alcanzamos servirle a Dios? Porque le reconocemos como nuestro Señor. Muchos de nosotros todavía no tenemos a Dios como si fuese un santito, ¿sí? Que me conceda esto, que me conceda aquello, y si no me concede, yo les contaba lo que hacíamos cuando éramos chicos con el santo Pilato, ¿se acuerdan? Si no me ayudas, no te desato, y le metíamos nudo a los pañuelos, no, en la ignorancia que teníamos, ¿me está entendiendo? ¿Sabe una cosa? Dios no es así. Dios no es de esa manera. A Dios lo reconocemos por su gran amor hacia nosotros. Dios no es un ídolo. Dios no es el genio de la lámpara que me concede los deseos. Yo tengo la bendición que Dios se haya aparecido en mi vida. Dios me ha salvado. Ahora a mí me toca conceder sus deseos. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo cómo se nos cambió la cabeza con esas cositas inofensivas que por ahí vemos en la tele? Debemos entender que mientras no reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, no vamos a alcanzar a tener el privilegio de servirle. Mira lo que dice Efesios 2:10. Es un pasaje precioso de la palabra. Ya lo tiene ahí usted probablemente. Ahí está, ¿ve? Ahí lo tiene escrito. Aquí habla de usted y de mí. Dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí le aclara cuáles son las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mucha gente lee la primera parte, pero no lee toda la otra parte. Hacer buenas obras es algo que a cualquier persona le hace sentir bien. Si usted tiene una persona que está deprimida y le dice: ven y vamos a visitar a un enfermo, ven y vamos a hacer algo, vamos a arreglar la casa de este hermano, esa persona después va a salir bien, va a estar contenta, porque hacer buenas obras nos hace sentir bien, y él no se siente bien ayudando, ¿verdad? Pero no es cualquier buena obra que dice la palabra que tengo que hacer. Hacer buenas obras nos hace sentir bien. Sin embargo, hacer las obras que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos, seguramente va a traer más bendición y más sentido a nuestras vidas. ¿Está entendiendo? Servir a Dios es hacer buenas obras, pero no cualquier buena obra, ¿está entendiendo? Sino la obra que Dios ha preparado. El que hace buenas obras hace bien. Pero el que hace las buenas obras que Dios tenía preparadas para él, entra en los planes de Dios para este mundo y en este tiempo histórico que nos toca vivir. Amén. No es lo mismo hacer buenas obras por hacer buenas obras que servir a Dios. Hoy encontramos mucha gente pro
pero no son buenas obras de Dios. Tienen otra motivación esas buenas obras. Prestemos atención. Todo servicio a Dios, ¿de dónde tiene que provenir? De Dios. ¿Y cómo tiene que ser realizado? Como Dios quiere que sea realizado. Amén. Para Dios, y escuche bien, porque esto es muy importante, para Dios las buenas obras no solo se miden desde el beneficio que generan, sino desde donde parten las mismas. Por eso Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y el Señor le dice: nunca los conocí. En otras palabras, yo nunca les dije que lo hicieran. Una buena obra debe provenir de Dios y debe ser hecha como Dios quiere que se haga. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen familia? ¿Sí? Ninguno vino solo, apareció de pronto solo en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está bien. Bueno, ahí tiene usted el primer lugar donde puede hacer buenas obras, pero preguntándole a Dios primero: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy en la casa, Señor? ¿Qué hago con esta familia que tengo, esta familia? ¿Me está entendiendo? Buenas obras. Muchas veces nosotros queremos hacer las obras fuera de la casa, porque en la casa ya no hemos peleado con todos. ¿Me está entendiendo? Pero la buena obra empieza preguntándole a Dios: ¿qué tengo que hacer? ¡Ay, Señor, esta esposa que me has dado! No, mejor decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es la buena obra que tengo que hacer? Señor, este clavo que tengo. No, mejor decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu buena obra? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué Jesús se divorciaría de tu esposo o de tu esposa? ¿O buscaría la manera de que las cosas estén bien? Pero estoy hablando de ponerte en contacto con Dios realmente para hacer las buenas obras. ¡Ay, estos hijos! No, estos hijos te los ha dado Dios. Los sobrinos te los ha dado Dios. Los nietos te los ha dado Dios. Los padres te los ha dado Dios. Entonces, tiempo de empezar a preguntarle: Señor, aquí estoy para hacer buenas obras, sea en mi casa, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea donde sea. Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Me está entendiendo? Sí, dígame aunque sea usted. ¿Sí? Porque entendió o no entendió. ¿Sí? Vamos al tercer punto. El servicio a Dios no es para beneficio personal. Es para beneficio del reino de Dios. Es decir, que cuando Dios nos da la gracia de poder servirle en algo, ¿sí? Sea que usted le está sirviendo a Dios tanto como un pastor, como una pastora, como un trabajador, como una ama de casa, como lo que fuera, que Dios le da la bendición de servir, es para beneficio de todo. Es decir, es para bendecir su iglesia, es para bendecir, para que crezca el reino de Dios. ¿Está comprendiendo? A ver, para que entendamos. Cuando estamos en tiempos de elecciones y hay muchos movimientos, ¿no es cierto?, que se empiezan a formar en torno a esto. Entonces, hay mucha gente que trabaja para, ¿no es cierto?, que los políticos puedan alcanzar el puesto que quieren, ¿sí? Y al hacerlo, de alguna manera, están haciendo y están esperando un beneficio para ese partido con el que están trabajando. ¿Está comprendiendo? ¿Sí? Entonces van a ayudar a todos, pero primero van a ayudar a su partido para que crezca, para que se cimente y para que tenga más fuerza para ayudar, ¿verdad? ¿A usted le parece que está mal eso? Dígame la verdad. ¿Parece que está mal? No, no está mal. Pero cuando hablamos de bendecir la iglesia, ¡ay, pastor! Que yo. ¿Me está entendiendo? Enseguida pensamos mal y no es así. ¿Sí está bien? ¿Verdad o no es verdad? ¿Sí? A ver. Porque cuando hablamos de bendecir al pueblo de Dios, enseguida se nos frunce la billetera, ¿no? Mire, cuando usted paga la luz, ¿usted vio lo que está pagando? Sí. La ordenanza tal, la ordenanza tal, la ordenanza tal. ¿Y a dónde va esa platita? Y para nuestra municipalidad. Claro.
para que se hagan obras, ¿verdad? Pero aparte de las obras, para que se paguen los sueldos a todos los empleados de ahí, desde el intendente hasta todos los demás. ¿Me está comprendiendo? Parte de eso. Cuando usted paga los impuestos, ¿qué está diciendo? A ver qué se ha comprado el intendente, ¿no le pago más? No, ¿verdad? Al contrario. Si el intendente le va bien es porque nos tiene que ir bien a todos, ¿verdad? Ahora cuando ya no nos va bien y al intendente le va bien el único, entonces ya ahí hay un problema. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces, no está fuera de lo lógico que Dios nos pida lo que nos pide, que aprendamos a servir, pero que tengamos en cuenta al reino de Dios primero. Dios recompensa todo servicio. Escuche bien. Dios no mira para otro lado cuando usted sirve, cuando usted hace lo que Él le dice, entiéndame, no cuando usted se manda a hacer de comedido. Mi abuela tenía un refrán que dice, el comedido y el entremés siempre la saca al revés, ¿o no? Sí. Bueno, en el reino de Dios pasa lo mismo. Si Dios no le dice que haga, quédese tranquilo. ¿Está entendiendo? Yo muchas veces metí la pata porque no me podía quedar tranquilo. Y después, Señor, mira cómo me ha ido. Y Dios me decía, yo te dije que te metas. No. Bueno, entonces tenía que bajar la cabeza. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Bien. Dios recompensa todo servicio, pero no debemos servir por la recompensa. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Usted bendice o no bendice a sus hijos cuando se portan bien. Claro que sí. Pero los hijos no se tienen que portar bien porque uno los bendice. Porque entonces son unos pícaros, unos interesados, unos sinvergüenzas. ¿Está entendiendo? Se tienen que portar bien porque nos aman. Y porque aman la familia, porque quieren que nos vaya bien. ¿Está comprendiendo que hay una gran diferencia? Amén. Yo le voy a leer varios versículos de la Biblia que hablan sobre esta recompensa. Mire, Hebreos 11:6. No lo busque, ahí lo tiene usted anotado arriba. Dice lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. ¿Sabe una cosa? Cada vez que usted viene a buscar a Dios, no a cumplir con la asistencia, no para que no vaya a ser que el pastor después me diga algo. Cada vez que usted viene a buscar a Dios, sea en una reunión de domingo, sea en una vigilia, sea en un taller, cuando usted por fe sabe que Dios está presente y va a buscarlo, Dios dice, yo te doy un galardón. ¿Sabe lo que es un galardón? Un premio, un trofeo. Dios algo te da cada vez que lo buscas. Miren, yo me acuerdo que cuando Omar y Inés salimos de la iglesia donde estábamos y quedamos a la voluntad de Dios. Cuando había la oportunidad de ir a una iglesia, nosotros íbamos buscándole a Dios, solamente a Dios. Y si de pronto había un altar o había algo, pero ahí estábamos los dos, y con Abril chiquitita, y se movía la Abril, era removediza. ¿Saben? Pero a mí me pasaba algo. A todos los que le oraban le pasaba algo. Si no es que sentían escalofrío, le sentían algo, yo parecía un palo. Ahí parado. No sentía nada. Pero nada, ni cosquillita, ni ganas de llorar, nada. Entonces yo venía frustrado, muchas veces Marina me contaba, yo he sentido esto, tengo una paz, Yo nada. El otro, pum, se caía, el otro le... A mí no me pasaba nada. Pero con el tiempo me di cuenta que algo me pasaba. Que no pasaba por emociones que sentía, sino por cosas que Dios iba acomodando en mi corazón. Dios me hablaba, Dios me acomodaba la cabeza, Dios ponía pensamientos de Él en mi corazón. Cada vez que buscaba a Dios, yo volvía bendecido, aunque no me daba cuenta. Cada vez que vos buscas a Dios, volvés a tu casa bendecido, aunque no te des cuenta. Pero ahora que lo sabes, empieza a fijarte, porque algo Dios está haciendo en tu vida. Hay maneras de pensar que se empiezan a ir. Hay maneras de reaccionar que se te la van, que se te la desaparecen. Hay situaciones que las empezás a ver de una manera diferente, porque ves la vida desde una manera diferente. ¿Me está entendiendo?
Dios es galardonador de los que le buscan. Y si no, fíjese la cantidad de experiencias de personas que han venido, se han congregado y se han ido bendecidos. Mateo 10, 41 y 42 dice lo siguiente. Mire lo que dice el Señor Jesús. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, ¿qué dice el Señor? Recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Cuando hacemos algo para Dios y lo hacemos de corazón, Dios recompensa. Si hay algo que distingue y que nos hace dar cuenta que estamos sirviendo a Dios, es que hay recompensa. Amén. A veces no nos damos cuenta, como yo pensaba, Dios lo recompensa a todos, sienten cosas y yo no siento nada. Pero en otras áreas de mi vida, Dios estaba recompensándome. Primera de Corintios 3:8. Dice el apóstol Pablo, y el que planta, hablando del trabajo dentro de la iglesia, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios está mirando lo que estás haciendo. Y un día habrá una recompensa de lo que estás haciendo. Colosenses capítulo 3, 23 y 24. Mire lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo rezongando. Así dice. Y cuando te levantes tienes que cocinarle para todos esos que están ahí en tu casa. Y ya llevas años cocinando, ¿qué dice el Señor? Podés rezongar. Así dice. Y cuando te levantás, ya llevas tantos años trabajando y levantándote a la misma hora, que cada vez que vos te querés quedar a dormir un poco más, lo mismo, se te abren los ojos y no te puedes dormir y renegar, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Querés hacer de corazón? Hazlo como para el Señor. ¿Crees que te salga rica la comida? ¿Crees que te salga rico el guiso? Hazlo como para el Señor. Te va a salir espectacular. ¿Sabes qué es lo mejor? Que Dios te va a recompensar. No es lo mismo cocinarle para los hijos que cocinarle para el Señor. No es lo mismo cocinar para el esposo, para la esposa, para la familia que para el Señor. Amén. No es lo mismo ir a trabajar por esta gente que hay que estar ahí y darle, que trabajar para el Señor. Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y acá no está hablando de servicios en la congregación, de servicios entre comillas religiosos. Acá está hablando de servicio a Dios en lo que hago diariamente. Lo que vos haces diariamente puede ser algo que lo haces para los hombres o puede transformarse hoy en un servicio a Dios. Amén. Cuanto más alto nos pone Dios, más responsabilidad tenemos de bendecir a su reino. ¿Se acuerdan de la historia de José? Aquel muchachito que los hermanos le tuvieron celos, envidia y lo vendieron como esclavo. ¿Se acuerdan la historia? Que después él se hizo el segundo después de Faraón y tuvo la bendición de salvar todo el imperio y el mundo de aquella época. ¿Qué hubiera pasado si este José se hubiera desentendido de sus raíces? Si hubiera dicho, esto que me ha mirado ahora, que se mueran de hambre. ¿Qué hubiera pasado? La historia no se hubiera podido continuar. Gálatas 6:10, ahí lo tiene usted anotado. Mire lo que dice, lo que hablábamos recién. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Nunca te olvides que lo que Dios te da es para bendición de tu vida, para bendición de todos y mayormente para los de la familia de la fe. ¿Sabe? El mayor premio del servicio a Dios está en que podamos escuchar estas palabras de Dios, y con esto quiero terminar. Busquen su Biblia, Mateo 25, 14 al 30. Son varios versículos.